altar. Fíjense que muchas cosas, como hemos explicado, muchas cosas que Dios después estableció, no fue porque Él lo mandara o lo demandara desde un principio, sino porque Él trató de regular las inquietudes que los hombres tenían en cuanto a Él. Por ejemplo, cuando una vez que Adán fue expulsado del jardín del Edén con Eva, ahí se perdió la comunión ¿con quién? Con Dios. Ya no había comunión. Antes Adán se paseaba con Dios en el huerto, platicaban cara a cara, hablaba con él, escuchaba que Dios le hablara. Pero una vez que el pecado entró, se cortó la comunión entre Dios y el hombre. Y entonces el hombre intentó una forma de acercarse a Dios. Seguramente Adán, Eva, con sus hijos platicaban que antes tenían comunión ¿con quién? Con Dios. Y es por esto que surgió esta inquietud entre Caín y Abel de presentarle una ofrenda ¿a quién? A Dios. Sabían que Dios existía, sabían que antes había tenido sus padres comunión con Él y querían acercarse a Él ofreciéndole algo. Dice que a Abel le ofreció de lo que él trabajaba, que trabajaba con ovejas, ¿verdad? Y le ofreció de lo más gordo de ellas, de lo mejor. Y Caín era labrador de la tierra, trabajaba la tierra. Así que trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Dios. Pero la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la ofrenda de Caín no le fue. No por lo que ofrendó, sino porque había algo en el corazón de Caín que era diferente al corazón de ¿quién? De Abel. Por eso Dios tiene una plática. Esa ofrenda, aunque Dios no la vio con buenos ojos, pero al menos Dios habló ¿con quién? Con Caín. Dios se acercó a Caín y le advirtió que ese enojo podría traer consecuencias. Bueno, el altar. ¿Para qué se hace un altar? Para ofrecer. No quiero poner de ejemplo lo que acaba de pasar del altar de muertos, pero el altar de Dios, ¿no? El concepto que las personas tenían era de ofrecerle algo a Dios, por algo que Dios había hecho por ellos. Vamos a ver algunos ejemplos. Noé construyó un altar. En Génesis 8, versículo 20, nos dice la escritura que Noé, una vez que salió del arca, una vez que fue salvado él con su familia, con sus nueras y los animales, dice que una vez que salió la tierra ya estaba seca. 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Recuerden que Dios le había mandado a Noé que de los animales limpios, que él había dado una lista, esos metería 7 parejas en el arca. Y de los animales impuros, solamente una pareja para que sobrevivieran. Bueno, Noé edificó en forma de agradecimiento un altar a Dios y ofreció el holocausto. El holocausto quiere decir que se entregaba todo el ¿qué? Todo el animal. Todo el animal se quemaba delante de ¿quién? Delante de Dios. Cuando estuvo con Caín y Abel, no era tanto lo que, digamos que
que ofreció Caín, sino es la actitud, cómo llegas delante de Dios. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? Lo veía en el altar, aquí ya tenemos nosotros esta parte, ¿qué le venimos a ofrecer el día de hoy? ¿Qué le estoy dando a Dios, no? Y Dios me ponía esa parte, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Qué me ofreces, no? Y así no era tanto lo que le ofrecía a Caín, sino es la actitud que se muestra delante de Dios. ¿Le estoy dejando este bien que es de Dios lo que Él me está pidiendo, o también me estoy presentando al altar de Dios como lo hizo Caín, ¿verdad? Pues nomás se agarró de lo que vio y se lo llevó, y dice que Abel no, dice que le llevó de lo mejor que tenía y se lo presentó a Jehová. Sí, exactamente. El altar es el lugar donde nosotros vamos a ofrecer. Ya vimos a Noé, él ofreció en agradecimiento porque verdaderamente Dios lo había librado de perecer en las aguas del diluvio. En Génesis 12, verso 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ya Abraham había salido de su tierra y había dejado su parentela y había llegado a la tierra prometida. Y entonces Dios se le apareció y le dijo: mira, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y dice, y edificó allí, en ese lugar en el que Dios se le apareció, allí edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham no solamente edificó un altar en ese lugar. Cada que sucedía alguna situación, Abraham edificaba un ¿qué? Un altar. O sea que la adoración que le damos a Dios no debe ser solamente una vez, sino que tenemos que tener un corazón de gratitud que recuerde todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver en Génesis 13, 18, que Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí. ¿Qué edificó? O sea, a donde Abraham se movía, edificaba un ¿qué? Un altar. Porque reconocía que en ese lugar, hasta ese lugar, Dios lo había ayudado, lo había prosperado. Vamos a ver un último ejemplo en Abraham, en el 26, capítulo 26 de Génesis, versículo 25. Es 26. Vamos a leer desde el versículo 24. ¿Ya lo tenemos? Y se le apareció Jehová aquella noche, otra vez a Abraham, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, a Isaac, perdón. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Y qué hizo Isaac en ese lugar? Edificó allí un altar, edificó allí un altar, y no solamente edificó un altar, dice, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Quiere decir que Isaac también tenía entendido que Dios había guiado a su padre Abraham. Seguramente conocía toda la historia, lo que Dios le prometió a Abraham. Y cuando esa relación se volvió personal entre Isaac y Dios, edificó ahí un ¿qué? Un altar. Y quiso morar en ese mismo lugar. Es por eso cuando la palabra de Dios dice, Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, permanecer es habitar, morar. Ese altar debe de estar donde nosotros moramos, donde nosotros habitamos, donde nosotros tenemos nuestro corazón. Jacob hizo lo mismo en Génesis 35, vamos a leer 6 y 7. Génesis 35.
6 y 7 nos dice: y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Cuando ya regresó, ahí se le apareció Dios, en aquella visión de la escalera, ¿recuerdan? Bueno, ya cuando regresó Jacob, llegó a ese mismo lugar, dice, y edificó, ¿qué hizo? Edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, que significa Dios de Betel, el Dios de Betel, porque allí, bueno, Betel significa casa de ¿quién? Casa de Dios. ¿Verdad? Edificó allí un altar porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Habla del reconocimiento, del agradecimiento, de que a Jacob no se le olvidó la promesa que le hizo a quién. Si me bendijeres en este viaje y permitieres que regrese con bien, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En Josué capítulo 8, en su versículo 30, nos dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Pero no lo edificó como se le ocurrió, como quiso, como pensó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en la ley de Moisés. Les digo que antes de esto, antes de que Dios le diera esa revelación a Moisés, las personas que edificaron altar a Dios, pues lo hacían como ellos como ellos querían. Pero ahora Dios dijo: mira, si me vas a edificar un altar, tiene que ser de esta manera. ¿Cómo era el altar? Un altar de piedras enteras, sobre los cuales nadie alzó hierro. ¿Qué significa? Que no iban a ser piedras así como se encontraran, no iban a ser labradas, cuadradas o rectangulares, o que el hombre le diera ¿qué? Forma. Tenían que ser naturales, como estaban en la naturaleza. 12 piedras, un altar, y ofreció sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de ¿qué? Ofrendas de paz. Hay muchos otros ejemplos, no vamos a poder nombrar todos, porque estamos hablando de Gedeón, cuando Dios se le aparece el ángel. Él dice: espérame aquí, va, y le ofrecen una piedra. Esa es una forma de ofrecerle, de levantar un altar a ¿quién? Pero también, siguiendo las instrucciones del ángel de Dios, mató el becerro, el segundo toro, y lo ofreció en un holocausto a ¿quién? A Jehová. También Samuel levantó un altar. Saúl también levantó un altar. Pero el ejemplo de Saúl es interesante, vamos a verlo. En Saúl es en 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. En el versículo 35 dice: y edificó Saúl altar ¿a quién? A Jehová. Este altar fue el primero que edificó ¿a quién? A Jehová.
aunque ya había tenido un trato con Dios, aunque Dios ya había hablado de él y lo había escogido para ser rey, después él también levantó un altar ¿a quién? A Dios. David levantó altar a Dios. Salomón levantó un altar a Dios. Elías, en aquella desafío a los profetas de Baal, ¿qué hizo Elías? Levantó un altar, y en el altar se iba a manifestar la verdad ¿de quién? De Dios. Manasés levantó un altar. Jesúa y Zorobabel también, vamos a ver en eso en Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Nos dice, cuando regresaron los deportados a Israel, cuando llegó el mes séptimo, en el verso 1, y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿En dónde se juntaron? En Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿A qué se levantaron? Edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, los altares se levantaban para ofrecerles sacrificios ¿a quién? A Dios. Para hacer expiación por el pecado también. Ese mismo altar se ofrecía el sacrificio por el pecado del pueblo, por el pecado personal. También los altares se levantaban para ofrecer incienso a Dios. El incienso es una representación de la adoración que le damos a Dios. También estos altares funcionaban como un recordatorio. Cuando Abraham levantó el altar, era para recordar que ahí se le había aparecido ¿quién? Dios. Cuando Noé levantó el altar, era para reconocer que gracias a él ellos habían podido salir de esa situación del diluvio y habían salido con vida. Cuando Isaac levantó el altar, fue porque también allí se le apareció ¿quién? Dios, para tener un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy tenemos que levantar un altar. Hay algunas interpretaciones e ideas. Vamos a ir a Romanos capítulo 12 sobre este asunto. Hay quien dice, yo tengo en mi casa un altar de oración, tengo un lugar, un espacio para adorar ¿a quién? A Dios, un lugar de oración, de intercesión. Pero el altar que el cristiano debe de levantarle a Dios, vamos a verlo en Romanos capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Amén. Noé recordó las misericordias ¿de quién? Dice que Dios dijo, voy a raer a la humanidad de toda la faz de la tierra. Pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Dios. Abraham levantó un altar a Dios porque también halló gracia ante ¿qué? Sus ojos. Dios lo escogió de entre toda su familia, de entre toda esa región. Dios vio a Abraham y lo escogió para hacer de él el padre de multitudes. Amén. Entonces todos los que levantaron un altar reconocían las misericordias de ¿quién? Entonces dice que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio ¿cómo? Vivo. En un sacrificio vivo. Este sacrificio vivo debe de ser santo
y agradable ¿a quién? A Dios. Santo y agradable a Dios. Dos cosas. Santo, ya dijimos que la palabra santo es apartado, consagrado, escogido ¿para quién? Para Dios. Así debo de presentar. ¿Qué debemos de presentar? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, aún con sus limitaciones, aún con que tiene una tendencia a hacer lo malo delante de Dios. Dice el apóstol Pablo, yo de esta manera peleo, no como quien golpea ¿qué? El aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. Miren, voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Por ejemplo, hoy, el día de la reunión, el día en que nos reunimos para alabar y adorar el nombre del Señor. Hemos trabajado toda la semana, hemos ido para acá, hemos ido para allá, hicimos cosas, nos cansamos. A veces nuestro cuerpo piensa que el día de hoy se merece ¿qué? Descansar. Hoy nos queremos levantar un poquito más ¿qué? Más tarde, queremos desayunar bien, nos la llevamos un poquito ¿qué? Tranquilo. No estoy golpeando a mi cuerpo, no lo estoy poniendo en servidumbre, estoy haciendo lo que yo quiero. No, hoy me tengo que parar aún más ¿qué? Más temprano. Tengo que iniciar el día orando ¿a quién? A Dios, preparándome, alistándome para estar aquí. ¿Qué? ¿A qué horas? Temprano. ¿Para qué? Para reconocer, para honrar ¿a quién? No porque el hermano nos está diciendo, no porque los hermanos nos ven con mala cara, aunque eso también sucede, pero es porque yo tengo que tener un agradecimiento a quien. Hay quien no ha podido romper eso. Yo a veces voy de acuerdo, a alguna persona se le podrá hacer tarde por alguna situación, ¿no? Se descompuso el carro, no pasó el transporte, ya estaba listo o llegó alguien y en lo que lo atendió, en lo que se tuvo que decir que se iba a la iglesia, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero alguien que constantemente, que continuamente llega tarde es porque no está honrando ¿a quién? A Dios. Entonces, esos pequeños detalles. Ahora, ese es un detalle. Habrá quien llegue muy temprano, pero de todas maneras no viene listo para encontrarse ¿con quién? Con Dios. Dice que quiero que todos los hombres oren en todo tiempo, levantando ¿cómo? Manos santas, sin ira ni contigo. Entonces puedes llegar temprano, pero estás atravesado, ¿no? Traes enojo, traes ira, traes pleito en tu corazón, traes murmuración, traes cargas. Eso también no es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio ¿qué? Vivo, santo y ¿qué? ¿Cómo quiere Dios que yo le agrade? ¿Cómo quiere Dios que yo le agrade? Viniendo con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón perdonador, con un corazón que muestre amor para con nuestros hermanos. Vivo, un sacrificio vivo. Ya no hay que traer animales, degollarlos, rociar la sangre, ¿verdad? El sacrificio perfecto fue el sacrificio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya no es necesario otro sacrificio, sino hoy es necesario que yo mismo me presente a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. Que esta reunión, este culto, esta reunión, les digo nuevamente y vuelvo a insistir una y otra vez, lo diré, hay quien se deja de congregar y dice, no, yo aunque no me congrego, yo no me he olvidado ¿de quién? De Dios. Yo leo la Biblia, yo oigo alabanzas. Pues puedes hacer lo que tú quieras, pero si no te congregas,
estás mal, estás en pecado. ¿No? Porque dice que vengamos a presentarnos como un sacrificio vivo en nuestro culto racional. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este mundo. Esto en paréntesis lo voy a comentar porque es algo que yo quería decir. Hoy en día hay una gama muy amplia, muy intensa de hombres y mujeres que sirven a Dios y que están en lugares donde predican la palabra. Pero hay una parte donde hay personas, ¿no?, que se suben a predicar, pero ya pues traen camiseta, traen una gorra, traen tatuajes y dicen, no, es que es para que identificarnos con la ¿qué? Con la gente. Dice aquí, no nos conformemos ¿qué? Porque el mundo se tatúa, porque el mundo actúa así, porque el mundo habla de esta manera, ¿va? Ya hay lugares donde ya no se usan un atril, ¿va? Ya se sientan en un banquito así alto, parecen así como showman de los que están up, ¿va? No te conformes, no te tomes la forma de este ¿qué? Tenemos que marcar la ¿qué? La diferencia. Esto lo vemos aquí, le estoy diciendo al que está ahí al frente. Pero todos los que van hasta ¿qué? Igual. ¿No? Hay gente, aunque son cristianos, se tatúan. Pero se va a tatuar una cruz. ¿No? Porque es ¿qué? Cristiano. Eso no es de Dios. ¿No? El Señor dice, no te rasgues, no te hagas marcas en tu cuerpo, porque tú eres una nación ¿qué? Santa. El tatuaje que nosotros debemos de tener es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. ¿Va? Ahora, allá ellos, ¿va? Ellos darán cuenta a quién. A Dios, porque dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su señor estará en pie o a su señor caerá. ¿Va? Pero nosotros debemos de cuidarnos de esas cosas. Dice, no os conforméis a este ciclo, no tomes la forma. Ahora es tan complicado, estaba yo viendo algunas cosas para la alabanza y todo. Hay lugares donde ya es tan complejo el asunto, ¿va? Todos los domingos tienen aparatos especiales para escuchar cómo se oye y audífonos, etcétera, etcétera. Están más preocupados en eso que lo que el Señor, no es que esté mal, me refiero a que se olvidan de lo importante, y lo importante es agradar a Dios ¿con qué? Con nuestra vida. Hay lugares donde solamente tienen una guitarrita. ¿Ustedes creen que Dios no se manifiesta en ese lugar? Estaba viendo una iglesia en África, no me acuerdo en qué parte. Estaban como cuando estábamos sin techo nosotros, ¿no? Así nada más están medio las paredes, el sol se ve que cae con todo, ¿no? Están sentados ahí, la tierra es tierra, su piso es de tierra, ¿no? Y están alabando a Dios y no tienen baterías, sino unos botes, un niño toca con unos botes y unas hojas de lata, ¿no? Y otros con cosas así inventadas, ¿no? Pero se siente el poder ¿de quién? De Dios, porque no es con lo que le ofreces, ¿no? No es como Caín, no es lo que tú llevas, sino Dios ve tu corazón. ¿Cómo nos presentamos el día de hoy delante de la presencia del Señor? Dice, sino transformaos. ¿Cómo te vas a transformar? Hay otros lugares donde piensan que transformarse es tener también un reglamento. Hay lugares, hermanos, hay iglesias, voy a poner un ejemplo. En Chile hay unas iglesias que si usted ve el culto, usted va a ver dos cosas. Todas las hermanas van de vestido. Nadie va con ¿qué? Con pantalón. Todos los hermanos, si no tienen traje, no importa, pero van con camisa y corbata. No pueden ir a la iglesia si no llevan camisa y corbata. Entonces, no se cae uno en ese caso de decir, no, tienes que venir así. Tienes que venir con tu mente
transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es. Entonces nadie te va a tener que decir cómo vengas, pero tú mismo vas a sentir que debes de honrar ¿a quién? A Dios. Si viene alguien de invitado y viene con una camiseta toda rota, pantalones de esos desgajados, pues viene a conocer ¿de quién? De Dios. Aquí lo vamos a recibir bien, no hay ningún problema. Pero si eres un cristiano que ya tienes más de 5 años y vienes así a la iglesia, hermano, ¿estás qué? Estás mal. Debes honrar a Dios. Debes de honrarle a Dios con tu misma presentación. Amén. Por ejemplo, a los sacerdotes se les pedía que se vistieran de una forma ¿qué? Especial, de lino fino. Y toda su vestimenta estaba establecida de esta manera, de esta otra manera. Hoy dice la Escritura que a su iglesia se le ha permitido que se vista ¿de qué? Lino fino, limpio. ¿Y cuál es ese lino limpio? Es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, el que te vistas de una forma o te vistas de otra forma no te va a hacer más ni te va a hacer menos. Lo importante es lo que hay dentro de quién. Pero si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, tomando el tema del año de la semana pasada, eso se va a notar en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, pero también en tu forma de ¿qué? De vestirte delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarle hasta ahí. Que el Señor nos bendiga.